Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos Agenda Distrital junto al diputado Mario Venega, a quien ya tenemos en pantalla. Diputado, aprovechamos de saludarlo. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, Álvaro. Un gusto de saludarte también y a todos los colaboradores de este medio amigo que nos ayuda tanto. Muy bien, gracias a Dios. Diputado, complejo panorama se está viviendo en gran parte de nuestro país, sobre todo en nuestra región de la Araucanía, específicamente en Angol. Hemos tenido bastante aumento de gente contagiada producto del COVID-19 estos últimos días, la mayoría sobre 10, y debido a esto, esta cuarentena de fin de semana que ha dictado el gobierno, a su parecer, usted también lleva una cuenta semanal de lo que entrega el MinSal y la situación que vive nuestra región de la Araucanía. Sí, pues lo dijimos todas las semanas anteriores en este repaso, ¿no es cierto?, con que partimos todos los programas y, y la verdad es que veníamos advirtiendo, no estábamos controlando la pandemia, sigamos manteniendo, ¿no es cierto?, los cuidados, etcétera, etcétera. Y aquí tuvimos ya el reventón definitivo. Ahora, ¿por qué? Porque las cifras gruesas para la región dicen que tenemos de 36 comunas, perdón, de 32 comunas, 16, 6 están en cuarentena. 6. Recuerda que estaba Ercilla, Lonquimay, Teodoro Schmidt, se agregaron 3 más. Pero lo más grave es que 11 comunas adicionalmente eh, volvieron hacia atrás de estar en fase 4, retrocedieron a la fase 2, entre ellas, desgraciadamente, varias de nuestra provincia y distrito: Angol, Renaico, Victoria, Lautaro, Galvarino, lo cual demuestra que no éramos alarmistas, sino que estábamos mirando bien los números, si es cuestión de mirar los números. ¿Qué pasó esta semana para mirar lo que ocurrió? Angol tuvo 46 nuevos contagios. Recuerden que la unidad es la semana entre el 25 de septiembre y el día 2 del presente mes de octubre. 46. Para comparar, la semana anterior había tenido 31. En la inmediatamente anterior, 41. En la anterior, 31. O sea, Angol va a la... ¿Se justifica la medida? Se justifica en función de estos números. Eh, re, además, Angol, para completar el dato, tiene 47 casos activos, y esto es grave. 47 casos activos, es decir, que pueden estar contagiando a otros. Luego, Renaico, 19 casos. Aquí me sorprendió un poco, para ser sincero, porque Renaico no tenía una gran cantidad de contagiados, a pesar de que es una comuna chica. Esta semana tuvo 19. Antes había tenido 12, 5 la anterior 8. Tiene actualmente 16 casos activos. La autoridad resolvió que volvía a fase 2. Ercilla, 37, está en cuarentena. Esta semana tuvo 40 nuevos contagios, 37 activos. Estoy mencionando las comunas más complejas, ¿no? Claro. Victoria, también me sorprende la decisión de la autoridad, porque Victoria tuvo 18 casos nuevos en la semana y en las anteriores había tenido 11, en la anterior 6 y en la anterior 7. No es, más bien tenía controlado el tema, pero por alguna razón las autoridades resolvieron que volviera a fase 2. 19 casos activos según este reporte. Ya dijimos que Lonquimay está en cuarentena. Tuvo 23 casos nuevos esta semana, Lonquimay, o sea, no baja, sube. Lautaro subió la semana 22 casos, no, perdón, 29 casos. Y la semana anterior había tenido 20. La anterior 4 y la anterior 7. No eran tantos. Había subido en la semana del 18 al 25 y volvió a subir ahora. Así que tiene 26 casos activos. Lautaro también en fase, retrocede a fase 2. Galvarino también me sorprende porque esta semana tuvo solo 8 contagios, fíjate. Y en la anterior había tenido 9, en la anterior 13 y en la anterior 1. Y tiene 9 casos activos. No sé por qué
ahí son datos que me sorprenden, porque en algún momento, Puyipulli, por ejemplo, que registró 43 hace 3 semanas atrás, 28, después 12, ahora tiene 8, nunca la declararon ni en cuarentena ni en fase de retroceso. Me deja algunas preguntas. En todo caso, lo que es evidente es que no tenemos control sobre la pandemia y siguen habiendo muchos contagiados. Solo una comuna, Melipeuco, registró 0 contagios. Todo el resto aumentó. 5, 8, 1, 3, 4, 10, 7, en fin, mencioné las más graves. O sea, ahora, es preocupante la situación, porque mal que mal esto significa que restringen nuestras libertades. Estamos en cuarentena obligada durante el fin de semana. Pero la pregunta que cabe hacerse es ¿qué pasa en la semana? No tiene mucho sentido, ¿ah? O es plena, con todos los problemas que eso tiene. Yo no estoy diciendo que sea lo mejor, más bien estoy llamando a que los ciudadanos nos cuidemos para que podamos seguir haciendo una vida relativamente normal, pero con cuidado, porque si no afecta el comercio, afecta muchas actividades laborales y la gente no está en condiciones porque si no se trabaja no hay ingresos en la casa. Así es, yo creo que la solución es que la gente definitivamente tome conciencia real del problema que existe a nivel mundial con el COVID-19. Yo creo que cuando nosotros los seres humanos tomemos conciencia de lo que verdaderamente está pasando, no van a aumentar los contagios. Porque uno lo ve en el centro. Hasta Trump, Claro. el presidente de los Estados Unidos y su mujer se contagiaron. Está hospitalizado. No, claro, uno sale al centro, yo salgo muy poco, pero el viernes tuve que hacer un trámite en el banco y me impresionó las colas. Mira, puedo entender las colas en la notaría, puedo entender las colas en el banco, pero vi colas para entrar a casas comerciales, largas colas aquí. Y la gente pareciera que no entiende el distanciamiento social, porque muchos a la hora de entrar, por ejemplo, a una carnicería, claro, sacan el numerito la mayoría de las veces y van entrando, hay medidas de seguridad, pero la gente que está adentro no está ni ahí. O sea, el codazo y todo el asunto. Yo he sido testigo de muchas veces de lo mismo. Diputado, ¿esto significa un retroceso importante en el tema del COVID? ¿Tendrá alguna influencia negativa en lo que se viene pronto, que es la participación de las personas en el plebiscito? Bueno, puede tenerla, de continuar esto y está en manos de las autoridades, ¿no? Las autoridades, fíjate que decretan a ¿cuánto? A 15 días, a menos de 20 días. Claro, el 25 de octubre. El 25 de octubre, 22 días quedan. Si decretan esto, yo espero que sea con el propósito, ¿no es cierto?, de controlar. Ahora bien, yo diría que siendo una preocupación, lo que decíamos antes demuestra que debiéramos poder ir a votar sin ningún problema, tomando las medidas y todas las medidas sanitarias que el CERVEL estableció. Porque así como la gente va a la carnicería, al comercio, hace actividades, bueno, esta es una más, que si tomamos las medidas del caso de precaución, ir con nuestras mascarillas, lavarnos las manos, ¿no es cierto?, ir con nuestro lápiz, no usar otro más que, porque esa es la diferencia esta vez. Vamos a tener que llevar un lápiz Bic, de pasta azul, dice todo, nuestro lápiz. Bueno, no debiera ser ningún problema y espero que las autoridades no aprovechen esto, especialmente porque hay muchas que no quieren el plebiscito y que dicen que no es necesario. Entonces, ojalá no aprovechen el tema del COVID para poner obstáculo en la realización de esta consulta nacional. Usted dice que se puede, debido al aumento de contagios, ¿se podría en alguna decisión de suspender el plebiscito? ¿Podría existir eso si se sigue aumentando la cantidad de contagios? A esta altura... Yo creo que sería un tremendo error político, porque te imaginas todo lo que sería para la gente, la inmensa mayoría que está pidiendo que se haga este plebiscito, que están por el apruebo, que están por cambios significativos, etcétera. Aquí ya, bueno, todos conocen mi opinión, ¿no es cierto? Yo estoy por el apruebo, pero respeto las opiniones de otros. Pero tenemos que... De seguir en escala el aumento de contagio a nivel nacional, esto podría gatillar una posible suspensión, si uno lo ve así. Bueno, claro, evidentemente si fuera las cifras gravísimas, en aumento, claro. Por eso es que le decíamos al gobierno que, por ejemplo, volver a clase, abrir prematuramente los malls, abrir prematuramente, era una cuestión arriesgada, ¿no es cierto?, que podía aumentar los contagios. Y eso ocurrió en algunas comunas, Punta Arenas, por ejemplo, la región metropolitana, Antofagasta, etc.
En el sur de nuestro país ha habido bastante complicación en algunas comunas. En Magallanes, por ejemplo, la cantidad Claro, de contagio ha aumentado considerablemente. es tremendo con los trabajadores que vienen de distintas partes, allá hay muchas pesqueras, hay muchas Claro. industrias, ¿no es cierto?, relativas a distintas cosas que llegan de afuera. Tengo un gran amigo, Juan Morano, ex diputado por allá, que me cuenta y dice que es gravísimo como ha ocurrido en Punta Arenas. Diputado, vamos al Congreso porque allí también tenemos importantes noticias para todos nuestros televidentes que están viendo Agenda Distrital, programa que sale por redes sociales en todas las plataformas y a través de canales de televisión. La Sala aprobó y despachó al Senado, diputado, a segundo trámite legislativo el proyecto iniciado en mensaje del presidente de la República que excluye del beneficio, diputado Venegas, de rebaja de condena a quienes hayan cometido crímenes de carácter sexual contra menores de edad. Así es, y a mí me parece una medida muy razonable, yo lo voté favorablemente, porque mira, en todos los sistemas penales del mundo existe lo que se llama rebaja de condena. ¿Ya? Cuando tú cumples, cuando tienes una buena conducta, ¿no es cierto? Y cuando tú das muestras de que te has rehabilitado, que tienes un arrepentimiento sincero de haber quebrantado la ley, hay rebajas de pena. Pero lo que no podemos aceptar por lo aberrante, por lo tremendo que significa, es que aquellos que son abusadores de niños, ¿ya?, abusadores sexuales, que violan niños, todo, puedan recibir estos beneficios. Ha quedado, ¿no es cierto?, de manifiesto en muchas ocasiones que ellos difícilmente, ¿no es cierto?, se recuperan, son reincidentes y entonces se constituyen en un peligro para la sociedad y particularmente para los menores. Si el bien jurídico que tenemos que proteger siempre son nuestros niños y niñas, evidentemente esta medida, voy a recordar el caso de la niña Ámbar, muerta por un tipo que ya había asesinado a su madre y a un hijo y volvió a matar, la violó, etcétera, etcétera. Hay gente que no merece, que no debiera ser beneficiado por rebajas de condena. Perfecto, diputado Venegas. Pasando a otro tema, la unanimidad de 140 votos a favor permitió, diputado Venegas, la aprobación del proyecto originado en moción que modifica diversas normas legales para disponer la prórroga del mandato actual vigente de los consejeros de los consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil, Sociales, los sociales. COSOC. COSOC, ¿cierto? COSOC. Es la sigla. Esto en cada comuna del país, diputado Venegas. Bueno, esto es un proyecto de ley que viene replicando lo que hemos hecho en distintas otras organizaciones. Simplemente ante la imposibilidad de que se reúnan, de que haya elecciones, ¿no es cierto?, de manera normal, ¿Ya? simplemente se les alarga su mandato mientras dure el proceso de catástrofe que estamos viviendo, de Ya. estado de emergencia. Eso es todo. Es decir, cuando tenían que renovar las directivas, o estas personas que son representantes de las organizaciones sociales y que colaboran con el municipio, ellos asesoran, son consultados por el alcalde, por el consejo municipal, etcétera, ellos simplemente tenían que renovarse, no pudieron hacerlo y se les alarga el mandato mientras no resolvamos El el tema de la estado de pandemia. excepción continua. Esa es la idea. Perfecto. Otra propuesta de ley, diputado, fue despachada también al Senado y dice relación con los establecimientos de normas excepcionales para el pago de las subvenciones educacionales, diputado Venegas, todo esto en el contexto, por supuesto, de pandemia de COVID-19. Así es. A ver, para que lo expliquemos en sencillo, la subvención escolar es una cantidad de dinero mensual que el Estado entrega a los establecimientos municipales y a los establecimientos particulares subvencionados por alumno. Ya. Ahora, ¿cómo se calcula esta subvención? Se calcula con la ley vigente mediante la asistencia promedio de los 3 últimos meses. Pero como desde marzo estamos, ¿no es cierto?, con las clases suspendidas, las presenciales, no hay posibilidad de tener una asistencia. Y la asistencia que hacen los niños telemática, ¿no es cierto?, no es el mejor indicador. Entonces fue necesario legislar de una medida extraordinaria, excepcional, para poderle seguir pagando estos recursos a los establecimientos educacionales, a los sostenedores.
tanto municipales como particulares subvencionados. ¿Qué se resolvió? Se resolvió que se iba a pagar el mayor valor de la asistencia efectiva que hayan tenido durante este año. Suponte tú que fue muy buena cuando comenzaron el año escolar. ¿Ya? Y si no, la asistencia promedia de los 3 primeros meses del año 2019, marzo, abril y mayo. Y así entonces la gente va a tener un valor que le va a permitir, porque la ley establece que debía hacerse de la otra manera, y Ya. entonces hemos tenido que legislar excepcionalmente. Yo intervine y ante las autoridades y conseguí, gracias a Dios, que en ese proyecto se incorporara un tema bien específico que es las escuelas que tienen internados. Se contactaron conmigo los administradores de escuelas con internado de la región, que son como 90, pero también hay en el resto del país. A ellos le estaban pagando el 20% de la subvención para internado, que es de como 4.900 y algo pesos, desde enero. 20%, y ellos tienen que mantener los funcionarios, etcétera. Claro. Hasta julio, y hasta que aprobamos esta ley dice que a partir de julio le van a pagar con el mismo sistema que te mencioné. La mejor, ¿no es cierto?, cifra que tengan entre la asistencia efectiva o el promedio de marzo, abril y mayo del 2019. Están contentos, aunque insuficientes, porque solo lo van a pagar a partir de julio. No le van a pagar marzo, abril, mayo y junio, 4 meses, lo que le genera un déficit que pudiera llevar, ¿no es cierto? Ese era el riesgo, que terminaran cerrando los internados con todo Claro. lo que les sirven precisamente a los niños más pobres que vienen del campo y que sin internado no pueden continuar sus estudios. Perfecto, diputado. Siguiendo con agenda digital, finalmente por unanimidad, diputado Venegas, la Cámara aprobó y despachó a segundo trámite, tengo entendido, el proyecto de ley que reconoce la sordoceguera como una discapacidad física y discapacidad única y promueve también la plena inclusión social de estas personas sordociegas, diputado, que son muchas en nuestro país. Efectivamente, mira, se tiene una estimación que la cantidad de compatriotas que tienen algún grado de discapacidad de cualquier naturaleza, psicomotora, auditiva, visual o de salud mental, representan entre el 15 y el 20%. No está muy clara la cifra, por ahí anda. Ya estamos hablando de 2 millones y algo de personas en el país. Y claro, hay una en particular que se cometía a juicio de los especialistas un error grave, y son aquellos que son sordos y ciegos, o ciegos y sordos, ambas cosas. Y se habla de que es ciego y que es sordo, pero no se entiende que esta es una discapacidad única. Y este es lo que se aprobó a través de este proyecto de ley, y naturalmente al hacerlo así, para lo que tiene que ver con los tratamientos, para lo que tiene que ver con todos los planes de inclusión social de ellos, evidentemente es muy importante. Y de paso te quiero contar que aprobamos otra ley relativa a la discapacidad que tenía un proyecto, una moción que tenía que ver con la inclusión también, que es asegurar y garantizar el acceso a los recintos deportivos de todos aquellos que tienen algún tipo de discapacidad, los espectáculos, al fútbol, al básquetbol, en fin. La discapacidad es un tema del cual tenemos que preocuparnos, que tiene que ser una política pública consistente, porque si no, no hay inclusión. Claro. En estos tiempos ya una persona con esas discapacidades no puede quedarse recluido en su casa sin ninguna posibilidad. Entonces, volvamos a esta discapacidad única que es sordo-ceguera. Bueno, ellos necesitan inclusión. ¿Cómo eso? Bueno, por ejemplo, ¿cómo hace un niño sordo y ciego para ir a un cajero automático? ¿No podrá grabarse las instrucciones, por ejemplo? ¿No podrá, ¿no es cierto?, haber algún mecanismo con braille o alguna... Bueno, todas esas son medidas que tienen que irse adoptando en el próximo tiempo para que puedan ser incluidos efectivamente
a la vida cotidiana de nuestro país. Perfecto, diputado Venegas. Bueno, estamos conversando junto al diputado Mario Venegas en Agenda Distrital. Lo quiero llevar a lo que tiene que ver con lo que viene pronto, lo que habíamos conversado hace algún ratito atrás, lo que tiene que ver con el plebiscito para el 25 de octubre. Don Mario, vamos a conversar del plebiscito. Hay muchos temas que la gente nos consulta. Estamos a 3 semanas de este importante acto cívico en el país. Al respecto, algunas personas preguntan ¿qué significa que en la actual Constitución aparece que el Estado de Chile es subsidiario, diputado? Claro, esto es de la Constitución de Pinochet, de la dictadura de los 80. Un principio constitucional que quedó consagrado ahí es el principio de subsidiariedad. ¿Qué significa en sencillo eso? Significa básicamente que la mayor parte de las actividades de la vida, ¿no es cierto?, económica, social, cultural, del país, son entregadas a manos de privados. Dice el principio exactamente más o menos lo siguiente, dice, el Estado solo intervendrá en aquellas actividades en que los privados no quieran, escucha bien, no quieran o no puedan intervenir. Entonces eso significó que a partir de los 80 se privatizó la educación, se privatizó la salud, se privatizó el sistema de previsión, nuestras pensiones, se privatizó el agua, se privatizó, ¿no es cierto?, la actividad. Recuerda tú lo que era vialidad, por ejemplo. Antes el Ministerio de Obras Públicas tenía oficinas casi en todas las comunas. En Angol eran muchos los funcionarios. Había en Los Sauces, había en Chayén, había en Coyipulli, etcétera. Y en todas partes porque era el Estado el que hacía directamente las cosas. ¿Qué es lo que hicieron a partir de este principio? A empresas privadas con todos los problemas que han tenido y también con todos los éxitos que ha tenido este sistema. Claro. Eso es. Ahora bien, ¿es malo en sí mismo declarar que el Estado se reduce en su responsabilidad a lo más mínimo, a aquello que no quieran hacer o no puedan hacer los privados? Sí, sí, es muy malo. ¿Por qué? Y hay que cambiarlo a mi entender. Porque a lo menos debiera declararse que hay ciertas áreas que el Estado debe tener porque tiene que garantizarlo como derecho a sus ciudadanos. Educación, en primer lugar. La educación no puede ser un negocio. No puede depender de que tengas plata o no. La educación debiera ser de calidad y garantizada por el Estado. La salud, lo mismo. No puede ser que una persona se muera porque no tiene capacidad de pagarse una operación o a ver un especialista. Pongo otro ejemplo. La previsión. ¿Cuál es el problema que tenemos con la AFP? Que son empresas privadas, ¿no es cierto? Y entonces el Estado tiene que estar ahí presente para garantizarle una vejez digna a sus ciudadanos. Yo estoy convencido que los servicios básicos nunca debió privatizarse, a mi entender, la energía, el agua potable. Eso demuestra por qué son tan caras hoy día, ¿no es cierto? Y tenemos problemas, máxime en un momento complejo. Claro. Bueno, por ejemplo, ¿sí? Las obras públicas, la reparación de los caminos, la construcción de caminos, puentes, etc. Hay varios aspectos. En otras partes, en otros aspectos, la economía funciona bien el privado. Ponte tú en todo lo que es hoteles, restaurantes, en todo lo que tiene que ver con venta de bienes y servicios, perfecto. Pero hay determinadas áreas. Es como si de repente dijéramos que la defensa nacional se privatizara. Claro. ¿Te imaginas? Mercenarios a cargo de defender nuestra frontera, o que privatizáramos la seguridad y el orden público, que Carabineros fuera privado, que la PDI fuera privada. Bueno, esto ha ocurrido en algunas experiencias en el mundo y ha sido desastroso desde el punto de vista Entonces, yo no digo que el Estado sea omnipresente, que esté metido en todo. Digo que debe estar muy fuerte en aquellas áreas que son esenciales para garantizar derechos fundamentales a los ciudadanos y ciudadanas. Eso es. Diputado, usted tocó el tema del agua. Quiero llevarlo a ese tema porque nuestros vecinos se preguntan, ¿tiene relación con el agua? ¿Qué pasará si cambia la Constitución, diputado Venegas? Efectivamente es un tema y una materia de principal relevancia. Partamos por el comienzo. El agua que está en el subsuelo, ¿no es cierto? Hay agua superficial y también en el subsuelo.
Bueno, el agua es un bien que le pertenece a todos los chilenos, pero el Estado entrega concesiones a particulares para que estos puedan desarrollar actividades de orden productivo, económico, y también, ¿no es cierto?, entregarnos el suministro del agua potable tan vital en nuestras vidas. ¿Qué aconteció? El Código de Aguas fue modificado durante el gobierno de la dictadura militar y se estableció que el agua se entregaba, la concesión, a título gratuito y a perpetuidad. ¿Me escuchaste bien? A título gratuito y a perpetuidad. Y así, personas que ni siquiera tenían actividades productivas fueron e inscribieron derechos de agua, de ríos, de distintas fuentes. Y después especularon con eso, las vendieron, quería vender. Tener derechos de agua es una fuente de riqueza enorme porque tienen un enorme valor. ¿Qué es lo que, en el marco de un problema climático que es el calentamiento global y sequía en varias zonas del país por más de una década, ¿te parece razonable eso? ¿No debería regularse de una manera distinta, como por ejemplo establecer en la Constitución como principio que el agua es un bien nacional de uso público y cuya primera prioridad es el consumo humano y la vida de las personas? Luego, en segundo, tercer, estarán las labores productivas, importantes por supuesto, la agricultura, la minería, etcétera. Claro. Pero no puede ser que hoy día, por ejemplo, veamos, tú lo has visto, a gente que ha tenido que arrancar sus frutales, se le mueren los animales en la zona central y norte por falta de agua, mientras que las grandes empresas mineras sacan agua o las grandes empresas frutícolas sacan y secan los lechos de los ríos. Claro. Entonces, ese es un tema que hay que abordar y encontrar un justo equilibrio, porque la actividad productiva es importante, sin duda, pero más importante es la vida humana. Diputado, continuemos entonces. Voy a leer tal cual me lo escribió el periodista para que usted, por supuesto, nos dé la respuesta precisa. Diputado, elegimos los constituyentes. Me imagino que existe un plazo determinado para terminar de redactar la Constitución. Y además de ello, como los ciudadanos podremos opinar sobre la Constitución que los constituyentes han creado, ¿existe algún plebiscito de salida al respecto? Perfecto. El periodista sabe, por eso escribió bien. 4 momentos. Primer momento, plebiscito de entrada, 25 de octubre. ¿Qué es lo que vamos a decir? 2 preguntas, porque esto, un plebiscito es sinónimo de consulta ciudadana, y yo creo que consultar a la ciudadanía es sin duda un ejercicio democrático de participación. ¿Qué nos preguntan? Mira, primero, ¿aprueba o rechazo? Ese es un primer voto, son 2 votos. ¿Aprueba un cambio a la Constitución o rechazo? Segundo voto, ¿cómo quiere que sea el órgano constituyente? ¿Una convención mixta o una convención constituyente? La última, elegí a todos los ciudadanos que la conforman por la ciudadanía. Esa es mi opción. Convención constituyente. Apruebo, naturalmente. Claro. Bien. Hecho eso, habiendo ganado el apruebo, como creo yo que va a ocurrir, el próximo abril del año 2021, junto con la elección de alcaldes, concejales y gobernador regional, vamos a elegir a los constituyentes. ¿Quiénes son estas personas? Personas que pueden pertenecer y con el apoyo de algún partido político o independientes, que debieran ser gente lo más preparada, ¿no es cierto?, lo más representativa de la diversidad de la sociedad chilena, y tú tienes que elegir a una persona. Paritario, 50% mujeres, 50% de hombres. Con representación de los pueblos originarios, para que también su voz sea escuchada. Entonces, ahí vamos a elegir. Segundo momento, elegir los constituyentes. ¿Cuántos elegimos aquí en el distrito 22 que yo represento? 4. Igual al número de diputados que elegimos, 4. Bien, estas personas electas formarán el órgano constituyente y tendrán, según la ley, 9 meses de tiempo para redactar esta nueva constitución.
Si no alcanzaran en ese tiempo, la ley dice que podrán extenderse hasta por 3 meses más. O sea, podrán estar máximo un año. Y teniendo el texto, la ley establece que hay un plebiscito de salida que se llama. Es decir, vamos a volver a consultarle a la gente. ¿Aprueba o rechaza el texto? Luego de darlo a conocer, por supuesto, Claro. y que la gente se entere. Entonces iremos nuevamente los ciudadanos a decir, sí, me gusta este. Este es el texto, a mí lo apruebo. ¿Ya? Ese es el itinerario. 4 momentos. Plebiscito de entrada, que lo hacemos el 25, elección de los constituyentes, trabajo de los constituyentes máximo un año, y luego un plebiscito para ratificar aquello. Aceptar la Constitución, la nueva Constitución. Eso. Perfecto, diputado. Diputado, considerando que usted es profesor y miembro de la Comisión de Educación de la Cámara, ¿cuál cree usted que debe ser, diputado Venegas, el cambio más importante en el tema de educación en esta nueva Constitución? Yo diría que uno de los cambios, sin duda, es terminar con esta idea de subsidiariedad del Estado en materia de educación. Ya te expliqué, ¿no es cierto?, que el Estado tiene que tener un compromiso más concreto con la educación de los niños y niñas y jóvenes de nuestro país. Mira, no puede ser que en este país a ver, para que hables en términos, la educación pública, es decir, es de directa preocupación del Estado, representa el 35% de la matrícula. Ya te tiene el número, 35%. 8% es particular pagada, es decir, ahí el Estado no pone nada. Y el resto, que representa, ¿no es cierto?, más de un 50 y algo por ciento, 35 son 65, ¿no es cierto?, menos 8, bueno, más de un 50 y tantos por ciento es particular subvencionada. ¿Es malo en sí mismo eso? No necesariamente, pero cuando este servicio es malo, no es de calidad, ¿por qué el Estado no está más presente? Eso en el mundo no pasa en ninguna parte. En todas partes hay provisión mixta que se llama, pública, privada o mixta, con subvención del Estado. Claro. Pero nunca la privada es más que la pública. Eso no corresponde y eso es lo que hay que cambiar. Por otro lado, garantizar una educación de calidad, ¿no es cierto?, para todos y todos los niños y niñas, debe ser un derecho garantizado plenamente en la Constitución. Perfecto, diputado. Diputado, hay muchas personas cristianas a lo mejor viendo este programa y muchos creen que la Iglesia podría verse afectada en sus creencias y valores con este cambio de la Constitución. Pregunta, ¿qué le podemos decir a la comunidad cristiana que está viendo este programa? Bueno, yo creo que esto es parte de una suerte de campaña del terror al que nos tiene acostumbrada la derecha. Bueno, para nadie es un misterio que la derecha no es partidaria del plebiscito y de cambiar la Constitución. Ellos están cómodos, porque claro, ha sido una Constitución hecha como traje a la medida de determinados sectores. Yo soy cristiano, católico, y como entenderán, para mí la fe es importante. Y la existencia de la libertad religiosa es un valor para nosotros muy importante. Hemos contribuido, eso es lo que yo les quiero recordar a nuestros hermanos evangélicos especialmente, hemos contribuido, fue en los gobiernos democráticos nuestros, que, por ejemplo, la ley de culto, ¿ya?, la posibilidad de que los evangélicos tengan capitán en la moneda, que los evangélicos se incorporaran a hacer clases de religión en los distintos establecimientos educacionales. Yo soy uno de los autores de la ley que reconoció el día 30 de octubre como el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas. Entonces, les quiero garantizar absolutamente que no está esta idea, esto de que se viene el cupo, el diablo y todo, y que poco menos que van a terminar con la libertad religiosa y va a venir una persecución de los que creen, es ciertamente una exageración y una campaña de esta del terror. Voy a poner 2 ejemplos para fundamentar lo que estoy diciendo. Cuando salimos de la dictadura y se comenzó el proceso democrático, ¿qué nos decían?
que Chile iba a quedar en las peores condiciones, que íbamos a ser Cuba, que íbamos a ser, ¿no es cierto?, la Unión Soviética y que iba a ser el desastre más grande. ¿Qué ocurrió? Chile, durante los gobiernos democráticos, tuvo el periodo, dicen los economistas, el periodo de mayor crecimiento y desarrollo en la historia de nuestro país. Un último ejemplo, cuando nosotros promovimos y apoyamos que retiraran el 10% para enfrentar la pandemia de la AFP, ¿qué dijeron los mismos que hoy día no están haciendo estas cosas? ¿Qué dijeron? No, que iba a ser un desastre, que la economía se iba a desplomar, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió en la realidad? Nada. La economía, al contrario, se benefició, se incentivó, se atenuaron los efectos negativos de la pandemia. Entonces, no, estimado, con respeto, no haga caso de esta campaña del terror. Y yo le digo una cosa, con sinceridad. Si usted legítimamente tiene un pensamiento de derecha y cree que no es bueno ni conveniente, ¿no es cierto?, cambiar la Constitución, qué sé yo, vote, pero que no sea por razones religiosas. Es simplemente porque usted cree, sigue como con unas ciertas ideas políticas, todas ellas respetables, pero que no sea por temor al cuco, porque ese cuco no existe, no está dentro de nuestra intención. Y va a haber un equilibrio, van a estar representadas todas las fuerzas, la diversidad del país. Incluso es más, ustedes los evangélicos, como nosotros los católicos, queremos que estén presentes los principios humanistas y cristianos en esa constitución. Presenten sus candidatos, intenten que haya representantes de ustedes también allí, pero que no los engañen, no los engañen. Diputado, y a su juicio, ¿cuál sería el cambio más importante en salud con esta nueva constitución? Otra vez el tema de que el Estado tiene que garantizar el acceso y el derecho a la salud para todos y todos los chilenos, ¿ya?, como un deber preferente del Estado. Y una vez más, ¿no es cierto? No significa que no puedan haber clínicas y privadas, pero este modelo en donde la inmensa, un porcentaje importante de familias, como el 20%, está en AFP, en ISAPRES. ¿Ya? ¿Por qué estamos en ISAPRES? Me incluyo. Porque en un momento determinado obligatoriamente nos metieron a la AFP en nuestro trabajo. Y también nos metieron a la ISAPRES, recordarás tú, al comienzo de los 80. No fue una decisión voluntaria. Y porque además el sistema público es lento, es engorroso, es burocrático, hay mala calidad, mala atención, muchas veces para la gente más modesta, ¿o no? Eso es lo que hay que cambiar. El acceso, ¿no es cierto?, sea... Y para eso el Estado tiene que hacer mayor inversión, procurar generar las condiciones para que todos tengan acceso a una salud de calidad y a tiempo, no estas largas esperas de años para poder ser atendida por un especialista. Así es, diputado. Bueno, es importante conocer detalles, lo que será el plebiscito. Ahora lo quiero llevar a otro tema y quiero mencionar, don Mario, y tal como usted lo dijo, fue un verdadero fiasco el retorno a clases y el Ministerio de Educación aún insiste, diputado Venegas. Sí, bueno, es un error gravísimo. Yo no logro entender por qué el ministro y las autoridades de gobierno... O sea, tengo una explicación. Ellos están más preocupados de la economía. Ellos quieren dar, ¿no es cierto? Ahora, ¿son malos, perversos por eso? No, no, porque también hay que ocuparse. Si la vida siempre es de equilibrio, ¿ves? Tú pero tienes que ponderar, tienes que poner en el equilibrio. ¿Cuál bien jurídico, decimos nosotros los legisladores? Siempre colisionan, siempre están en competencia, en conflicto, bienes jurídicos. Por un lado, hay que activar la economía del país. Perfecto. Hay que, en lo posible, que los niños retomen la normalidad porque nada reemplaza las clases presenciales. Correcto. Bien. Yo estoy de acuerdo, soy profesor. Pero cuando eso compite con la posibilidad de que nuestros niños se contagien y pongan en riesgo su vida, yo no tengo por dónde perderme. Claro. El primer
y lo principal, mi principal prioridad es la salud y la vida de mis hijos. Y eso es lo que piensa la inmensa mayoría de los chilenos, y como sienten, como demuestran los números, que no están dadas las condiciones en este minuto, dicen, bueno, ¿por qué las autoridades no se concentran, no asumen que además estamos comenzando octubre? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto podría quedar? Y además van a ir algunos, los cursos superiores, van a tener que partir los cursos, podrán ir una vez a la semana. ¿Qué va a significar? ¿Por qué no asumimos que este es un año que se perdió de alguna manera, que no es un año normal, y concentramos toda nuestra energía para prepararnos adecuadamente para enfrentar el próximo año? Por Prepararse ejemplo, te voy a bien. poner algunos desafíos. Preparemos a los profesores, Claro. preparémoslos, capacitémoslos para lo que viene. Va a haber que hacer una suerte de diagnóstico primero y luego un reforzamiento para cubrir todos los aprendizajes que los chicos no lograron en esta etapa. Necesitamos acceder, porque muchos van a poder seguir haciendo teletrabajo. Bueno, y esos niños que no tienen acceso a un computador, esos niños que no tienen acceso, ¿no es cierto?, a una línea de internet, aunque tengan el computador o el teléfono. Eh, ¿Cómo preparamos las escuelas para sanitizarlas, para reparar baños, para tener todo cuando venga el momento en que los niños vuelvan a clase? ¿Cómo hacemos para que se mantenga el distanciamiento social? Si en una sala de clase tradicional no entran más de 12, 13 alumnos. Entonces, Todo un eso tema. es, claro. ¿Y qué es lo que pasó en Pirque, donde anunciaron con bombo y platillo el regreso de 5 colegios de enseñanza media? Bueno, debían llegar aproximadamente en los 5 colegios 300 alumnos, llegaron 20. Y a un colegio no llegó nadie, Nadie. nadie. Y el ministro se quedó ahí haciendo un papelón. Y yo se lo advertí, con respeto, hace muchos meses. Le dije, ministro, si usted insiste, cuando en abril, ¿te acuerdas cuando dijo que quería regresar a la clase en abril de este año? Yo le dije, ministro, cuando la autoridad toma medidas que el pueblo entiende que son insensatas y son impropias, inoportunas, lo que viene es desobediencia civil. Usted puede decirles, vengan, pero la gente dice, no, yo Mira, no arriesgo a mis niños. diputado, Y ¿y qué eso, va? Sí, y diputado, ¿y qué va a pasar ahora con aquellos jóvenes que están en cuarto año medio, que tienen que rendir la PSU y que lamentablemente no se han preparado de la mejor condición? ¿Qué va a pasar ahí no, con esos temas? no es tan así, ¿eh? No es tan así porque algunos niños han seguido haciendo por la vía telemática, digamos, Sí, preparación. pero no la gran mayoría, diputado. No, no, claro, en eso tiene razón. Estamos también, este año va a ser una prueba de transición. ¿Sabías eso? Ya no es la PSU clásica, ¿Y en qué va a ¿ya? consistir esa prueba de transición, diputado? Lo que pasa es que queremos migrar de una prueba que está centrada en el conocimiento puro en matemáticas, ciencias, ciencias sociales, etcétera, a una prueba que mida las habilidades, junto con medir conocimiento, pero mida también las habilidades, ¿no es cierto?, que son tan importantes. Por ejemplo, saber investigar, saber leer comprensivamente, ¿no es cierto?, por ejemplo, saber trabajar en grupo, relacionarse, etcétera, son habilidades esenciales para la vida universitaria. Porque si lo centramos solo en el conocimiento, lo que hacemos es que se privilegian los niños que van a colegios caros, de buena calidad, que son pocos, pero los colegios de públicos, por ejemplo, ¿no es cierto?, no pueden competir, entonces ellos se quedan con los mejores puntajes y entran a las mejores universidades. Tenemos que hacer entonces un instrumento que sea más justo. Y en ese proceso estamos. Y por eso que esta es una prueba de transición. Se quiere cambiar la PSU tal como la estábamos haciendo, volver un poco a lo que era la que di yo en mi tiempo, ¿no es cierto? La PAA, prueba de aptitud académica, ¿te acuerdas? Entonces, que no estaba tan centrada en los conocimientos, sino más bien en medir ciertas actitudes. Y parece que funcionó, porque yo pude ir a la universidad, ingresé con un buen puntaje, y entré a la universidad y logré funcionar como muchos de mis otros colegas. Entonces, por eso estamos en este. Ciertamente, los que administran la prueba van a tener que considerar a la hora de la revisión y asignación de los puntajes las circunstancias extraordinarias que vivimos este año, sin duda. Perfecto.
Bueno, diputado, se nos acabó el tiempo, podríamos seguir conversando de muchos temas más. Queremos agradecerle, como siempre, su disposición para conversar con nosotros a través de todas las plataformas y los canales de televisión asociados. Que tenga una buena semana, diputado Venegas, para que nos volvamos a reencontrar el próximo fin de semana, informando a toda la gente que sigue este programa. Así es, gracias. Se pasa volando el tiempo, Sí, yo se me pasa volando. entusiasmo. Ciertamente ha sido una conversación muy interesante, Álvaro. Y mira, recordarle que en esta fase 2 se restringen muchas actividades, ¿no es cierto? Entre otras que tenemos que estar el fin de semana sin salida, estamos en cuarentena. Y para salir solo puede hacerse con un permiso especial y para medidas muy extraordinarias. Así que quedarnos confinados ya para respetar, ¿no? la instrucción de la autoridad y para que ojalá esto ayude a disminuir el número de contagios que todavía en Angol particularmente está muy alto. Diputado, muchas gracias. Que tenga una buena semana de trabajo. Igual Hasta el tú, que estés muy próximo. bien. Gracias.